¿Qué tal? En unos momentos más, la CCA le entregará al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el seguimiento a las recomendaciones no vinculantes correspondientes al tercer trimestre del 2022. Lo firmo. Muy buenos días. Auditor, ¿tiene encendido su audio? Si lo pudiera silenciar. Gracias. Gracias. Presidente. Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, muy buenos días a todos ustedes. Conforme a lo dispuesto por los artículos 13, párrafo segundo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como noveno, fracción quinta y 14, párrafo segundo, de los lineamientos que regulan las sesiones de este órgano, solicito atentamente al secretario técnico maestro Aquiles Romero González tenga bien pasar lista de asistencia con el objeto de determinar la existencia de quórum legal, verificando además la existencia de comunicación de los integrantes que informaron previamente que participarían vía remota mediante el uso Zoom, plataforma cuyo uso ha sido autorizado por la CCA para el desahogo de la presente sesión. Adelante, secretario. Muchas gracias, presidenta. En cumplimiento a su instrucción, procedo a pasar lista de asistencia y a verificar la respectiva comunicación remota. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. Presente. Muchas gracias. Licenciado Francisco Martín Muñoz Castillo. Presente. Muchas gracias, señor auditor, vía remota. Licenciado Jorge Humberto Mora Muñoz. Presente. Muchas gracias, fiscal, vía remota. Contador público Sergio Escalante Jiménez justifica su inasistencia, pero participa como escucha la contadora pública Elizabeth Zúñiga, a quien agradecemos su presencia. Gracias, buenos días. Magistrado Enrique Franco Muñoz. Bien, parece que hay conexión, pero no tenemos escucha. Magistrado Juan Rojas García. Presente. Muchas gracias, magistrado, vía remota. Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Presente. Muchas gracias, comisionado presidente. Licenciada Brenda Ivette Reséndiz Macías. Presente. Muchas gracias, contralora, vía remota. Arquitecta Ana Isabel Collazo Rangel. Hola, buenos días, presente. Muchísimas gracias, arquitecta. Muy buenos días. Licenciado Ricardo Galindo Vargas. Maestro Ramiro Rodríguez López. Presente. Muchas gracias, vía remota, contralor. Licenciada Fabiola Margarita Femat López. Licenciado Luis Gallo Nájera. Presente, buenos días a todos. Muchas gracias, contralor, vía remota. Licenciado Armando González Ibarra. Parece que tenemos conexión, pero no audio, contralor. Licenciado Jesús Baruch Orenday Durón. Licenciada María del Rosario Díaz Alemán. Presente. Muchas gracias, contralora. Licenciada Wendy Citlali Santos López. Buenos días, presente. Muchas gracias, contralora, vía remota. Licenciado José Luis Macías Serrano. Informo, presidenta, que existe el quórum de ley para iniciar con los trabajos de la presente sesión, así como comunicación remota con los integrantes que se especificó en el correspondiente pase de lista. Muchísimas gracias, secretario. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la 15ª sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. Como primer punto, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión celebrada el día 30 de junio del 2022. Segundo punto, asuntos en cartera. Tercer punto, cuarto informe sobre el funcionamiento de la plataforma digital estatal que presenta el secretario técnico, el cual comprende del mes de enero a junio del 2022
conforme a lo previsto en el artículo 16 de las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes. Cuarto punto, seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el cuarto informe anual de este comité coordinador. Quinto punto, asuntos generales. Y sexto punto, clausura de los trabajos de la sesión. Ciudadanos integrantes del comité coordinador, sírvanse manifestar si aprueban el orden del día. Para tal fin, solicito al secretario técnico de cuenta a esta presidencia del resultado de la votación emitida. Secretario. Con todo gusto. Integrantes de este comité coordinador, favor de levantar la mano quienes estén de acuerdo con el proyecto dado a conocer. Informo a la presidencia que que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchísimas gracias, secretario. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de lectura del acta de la sesión celebrada el 30 de junio del 2022, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este comité coordinador. Por lo tanto, solicito al secretario técnico tome el sentido de la votación e informe el resultado a esta presidencia. Con su permiso, presidenta. Integrantes de este comité coordinador, favor de levantar la mano quien esté de acuerdo con la dispensa de la lectura. Informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Aprobada la dispensa de lectura del acta, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido y para tal efecto solicito al secretario técnico de a conocer el resultado de la votación. Secretario. Con su permiso, presidenta. Gracias. Integrantes de este comité coordinador, favor de levantar la mano si están a favor del contenido del acta. Informo a la presidencia que el contenido del acta fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchísimas gracias, secretario. Gracias, integrantes del comité coordinador. Aprobada el acta de sesión, solicito al secretario técnico se sirva remitirla al libro de actas de este comité coordinador para los efectos de su debida consulta pública. Así será, presidente. Gracias. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico se sirva informar a este comité coordinador los asuntos en cartera. Con su permiso. A continuación informo la cartera correspondiente a la presente sesión. Primero, el 28 de julio del 2022, se renovó convenio con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el otorgamiento de licencia de uso de programas de cómputo para el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, S1. Segundo, el 25 de agosto del 2022 se celebró convenio con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche para el otorgamiento de licencia de uso de programas de cómputo para el funcionamiento del sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, S2. Tercero, el 8 de septiembre del 2022 se recibió oficio suscrito por la licenciada Josefina Díaz Aguilar en su calidad de presidenta del Comité de Participación Ciudadana, por el que se emite el primer informe ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, el cual está basado en la información del cuarto informe anual de este Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Y cuarto, el 12 de septiembre del 2022 se celebró convenio de colaboración con el municipio de El Llano en materia de suministro de datos sin uso de subsistema al sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la Plataforma Digital Estatal S1. El acuerdo y los convenios son de consulta pública, por lo que quedan a disposición de los presentes y de cualquier persona interesada. Es cuanto. Muchísimas gracias, secretario. Integrantes de este comité coordinador, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro. No, ya me perdí. En la página 16. Ay, perdón, disculpen. Sí. Ya quiero terminar más rápido de lo pensado, ¿verdad? Una disculpa. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente al cuarto informe sobre el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal, el cual comprende del mes de enero a junio del 2022. Me permito preguntar si voy bien, ¿verdad, secretario? Sí. Si existen comentarios o por lo que se abre el registro de participaciones, para lo cual solicito
el auxilio del secretario técnico. Con todo gusto, Presidenta. Gracias. ¿Alguien de los presentes desea hacer uso de la voz con respecto al informe semestral de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes? ¿No? Yo soy secretario, si me ¿Usted sí? permite, sí. Gracias. Yo también, si me lo permiten, Sí, al claro. final. Sí, no sé si quiere usted al final o... Si quieres yo al final, Perfecto. por favor, secretario. Muy bien. Entonces, si me autoriza, nada más Claro. para hacer la precisión, este informe que se les ha dado a conocer, en términos de lo que nos obliga nuestra normativa, la Secretaría Ejecutiva pone a su consideración las actividades, acciones y logros que ha tenido la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes en la construcción de todos y cada uno de los sistemas que la componen. Hasta este momento, la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes concentra la operación de 4 de los 6 sistemas. Ellos son el sistema 1, que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, la evolución patrimonial de nuestros servidores públicos, el S2, que es el de los servidores públicos que participan en procedimientos de contratación y los particulares sancionados, el sistema 3, que es el de servidores públicos sancionados, así como particulares por faltas graves, y finalmente el sistema 6, que tiene que ver con las contrataciones públicas. Estos 4 sistemas ya están interoperando con datos reales en la Plataforma Digital Nacional. Somos la única entidad en el país que tiene 4 sistemas con datos reales. Nada más para contextualizar, tenemos cerca de 24,000 declaraciones patrimoniales contenidas en el sistema 1. Tenemos cerca de 170,000 registros de servidores públicos que participan en contrataciones desde el día 19 de julio del año 2016. Tenemos poco más de 500 sanciones leves y algunas graves a los servidores públicos, y tenemos ya concentrada la información de los procedimientos de contratación de esta Secretaría Ejecutiva, siendo el único ente público del Estado que ha transferido ya información a la Plataforma Digital Estatal, lo que nos coloca a nivel nacional en la entidad con el mayor grado de avance en su Plataforma Digital Estatal y la que tiene la mayor cantidad de información en proporción a los sistemas que ha puesto en práctica. Eso sería mi comentario, y además el agradecimiento a todos y cada uno de los ingenieros que colaboran en esta Secretaría Ejecutiva y al director general de Administración, que ha hecho un magnífico trabajo para que podamos estar presumiendo estos logros y concretándolos de manera efectiva. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues yo quisiera reconocer realmente, si tuvieron la oportunidad de leer este informe, la verdad es muy completo. Y quisiera también externar que en esta semana tuvimos reunión nacional de CPCs en la Ciudad de México, y quiero hacer extensivo el reconocimiento que se hace al Estado de Aguascalientes por los avances que ha tenido en el avance del sistema, y desde luego, bueno, esto no hubiera sido posible sin la colaboración de cada una de las instancias que lo integran. La verdad, se reconoce al Estado de Aguascalientes en los avances, y también como un sistema consolidado por la relación que existe entre las instancias que lo integran, el trabajo coordinado y desde luego esa voluntad que existe de avanzar. Y la verdad, pues yo me vine muy complacida de que Aguascalientes sea nombrado a nivel nacional con los avances, y desde luego, bueno, pues con el gran apoyo que siempre nos ha brindado el secretario técnico. La verdad que es un estado que yo estoy orgullosa de presidir en este momento, este sistema, y la verdad, más aún ser portadora del reconocimiento que se hace a nivel nacional del estado de Aguascalientes, y que agradecerle a cada uno de ustedes esta situación. Y desde luego también quisiera resaltar, hay uno de los puntos donde dice en cuestión de fallas de la plataforma, no ha habido ninguna, hasta ahorita todo ha fluido con esa perfección que caracteriza al área técnica de esta secretaría. Muchas gracias. ¿Verdad? Y que todo va trabajándose verdaderamente muy bien. Ojalá que esas instancias que nos faltan, porque obviamente pues la plataforma no puede avanzar si no tenemos la colaboración de todo el Estado en estos sistemas, y que ojalá que esas instancias que nos están faltando aún, tenemos ese gran reto de que podamos avanzar, y que ojalá tengamos esa voluntad de las instancias que nos están faltando por integrarse a la plataforma digital. Podamos, en el siguiente informe, me dará mucho gusto, secretario, que pudiéramos tener, si ahorita tenemos avances, pudiéramos tener
ya mejores avances que la verdad ahorita han sido avances dignos de reconocerse, pero ojalá que en el siguiente informe, secretario, que nos presente podamos tener ya completamente integrada el 100% de la información en la plataforma digital estatal. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ese sería mi comentario. No, muchas gracias por los halagos, presidente. Un enorme gusto y comparto la reflexión. Ojalá tuviéramos toda la información. Ojalá. De Y Aguascalientes. ese es uno de los grandes retos, secretario, que no lo vi plasmado en el informe, pero creo que todos lo tenemos, indistintamente que no se plasme en un documento. Creo que ese gran reto no venía escrito, pero creemos y sabemos que estamos conscientes cada uno de nosotros de que vamos sobre eso, ¿no? De que vamos a trabajar más arduamente de lo que ya lo hace secretario y que cada uno lo hace para que esa información ya esté completa en su totalidad. Muchísimas gracias. Pues si no hay nada. Agotadas las manifestaciones sobre el tema y al ser un punto meramente informativo que no requiere aprobación, se comunica que el documento dado a conocer queda a disposición de los integrantes de este órgano y del público en general, y se reitera que conforme a lo establecido en el artículo 16 de las bases para el funcionamiento de la plataforma digital estatal, se continuarán presentando los informes semestrales respectivos ante este comité coordinador. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el cuarto informe anual de este comité coordinador, solicito al secretario técnico exponga los datos más relevantes sobre la comunicación de dichas recomendaciones y las respuestas recibidas. En atención a la solicitud de la presidencia, a continuación expondré los avances reflejados del 30 de junio al 22 de septiembre del año 2022. Primero, el 30 de junio del 2022 se recibió oficio del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, mediante el cual se manifiesta aceptación sobre las recomendaciones 07, 16, 20-3, 24-3, 25-3, por lo que procede colocar el semáforo de respuesta en amarillo, sin que sea posible que transite a verde, pues las manifestaciones fueron extemporáneas. De igual forma, en cuanto al cumplimiento de dichas recomendaciones, el ente público en cita refirió lo siguiente. Respecto a la recomendación 07, se proporcionó un enlace en el que afirma que están disponibles los nombramientos y el acta de instalación del sistema institucional de archivos del instituto. Sin embargo, dicho enlace no dio acceso a información alguna. Por tanto, el semáforo respectivo se coloca en naranja y será posible que transite a amarillo o verde una vez que se remitan las constancias documentales respectivas, como pueden ser actas de instalación, nombramientos y cualquier otro que estime conveniente en relación a la ejecución de las acciones descritas en la propia recomendación, encaminadas a contar con un responsable de su área coordinadora de archivos, a que ponga en funcionamiento su sistema institucional de archivos y a que inicie operaciones su grupo interdisciplinario para la valoración documental, reiterando que la conformación de los sistemas institucionales de archivos y los grupos interdisciplinarios de todo ente público deben sujetarse a lo previsto en los artículos 21 y 50 de la Ley General de Archivos, y sobre ello se sugiere considerar las reflexiones contenidas en las páginas 16 a 18 de la recomendación, donde se explica la importancia de no alterar la conformación de esos órganos. Respecto a la recomendación 16, se informó que el manual de remuneraciones fue emitido por la Dirección de Administración y Finanzas, mismo que se aprobó por la Junta de Gobierno del Instituto y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de octubre del 2021. Sin embargo, tal como se advierte en el cuadro 1 de la recomendación, tal manual ya fue considerado por este comité, advirtiendo de su publicación que fue emitido por su Junta de Gobierno. Por tanto, procede colocar el semáforo de cumplimiento en naranja, pues se ha recibido respuesta y se reitera que conforme al artículo 14, párrafo tercero de la Ley de Remuneraciones, su manual debe elaborarse y emitirse por el titular de la unidad administrativa encargada de la gestión de los recursos humanos, la administración financiera y de los aspectos relacionados con el diseño organizacional, y no por una instancia diversa como lo es su Junta de Gobierno. Por tanto, el semáforo transitará amarillo o verde una vez que existan avances sobre la expedición del manual conforme a lo descrito. Respecto a la 20-3, expresa que a partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal en curso, se implementaron las medidas necesarias para que se consigne por escrito y bajo protesta de decir verdad las manifestaciones de no conflicto de interés de los particulares con los que se celebre contrato alguno, sin proporcionar evidencia,
Lo anterior permite colocar el semáforo en naranja, mismo que transitará a amarillo o verde, una vez que se proporcionen diversas versiones públicas o formatos de tales manifestaciones, cumpliendo las exigencias establecidas en el artículo 49, fracción novena de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según el cual los servidores públicos deben cerciorarse previo a la celebración del contrato que el particular manifestó por escrito y bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, siendo que cuando se trata de persona moral deben presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Y además las manifestaciones se tendrán que depositar en los expedientes respectivos y comunicarse a su órgano interno de control, reiterándose que lo señalado aplica a los contratos de adquisiciones, arrendamientos o a la prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con esta. Respecto a la 24-3, se informa que el Código de Ética de la institución se encuentra en validación de la Contraloría del Estado, habiendo presentado el avance del mismo a la Junta de Gobierno para que una vez que se cuente con la validación de la Contraloría puede ser aprobado por dicha Junta. Y respecto a la recomendación 25-3, se manifiesta que el Código de Conducta se encuentra en proceso de elaboración, ya que primero debe ser publicado el Código de Ética. Por tanto, procede colocar los semáforos de dichas recomendaciones en naranja y se reitera que conforme al artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es competencia del órgano interno de control de ese instituto emitir el Código de Ética aplicable a sus servidores públicos, lo que implica que la última actualización que avale su contenido debe provenir de ese órgano y no de una instancia diversa como su Junta de Gobierno. Aspecto que es de suma relevancia, considerando que conforme al artículo 49, fracción primera de la propia Ley General, incurre en falta administrativa no grave el servidor público que no observe en su desempeño la disciplina y el respeto en los términos que establezcan en dicho Código de Ética. Por tanto, es relevante que sea emitido por la instancia competente, pues de lo contrario prevalecerá el riesgo de impunidad y respecto al Código de Conducta, acorde a los lineamientos fijados por el Sistema Nacional Anticorrupción, se recuerda que debe ser emitido por ese ente público, previa aprobación de su órgano interno de control. Precisando lo anterior, se aclara que será posible que los semáforos atinentes avancen a verde una vez que se publiquen esos instrumentos apegándose a lo descrito. Segundo, el propio 30 de junio del 2022 se recibió oficio de la Presidencia Municipal de Jesús María, por el que se comunicaron las siguientes acciones relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones. Respecto de la 08, informa que se inició un procedimiento para actualizar el manual de organización y procedimientos del órgano interno de control del municipio, exhibiendo copia de un proyecto del manual de cuya revisión se advierte que se incluye un apartado referente a convocatorias públicas para vacantes de personal. No obstante, en el documento anexo se prevé facultar al presidente municipal para designar al titular del órgano de la autoridad resolutora, mientras que la designación de la autoridad investigadora y substanciadora correría a cargo del contralor municipal. Previsiones que no se apegan a la recomendación, pues en esta se puntualiza que una forma de cumplir con el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades es facultar a los ayuntamientos para realizar las designaciones respectivas, previa convocatoria pública y recepción de propuestas de candidatos por parte de instituciones académicas y de colegios de profesionistas, así como de un análisis de perfiles y entrevistas realizados en sesiones públicas. Se debe agregar que en el manual proporcionado tampoco se localizó una regulación para la implementación de un servicio profesional aplicable al personal adscrito a las áreas de auditoría, investigación, substanciación y resolución, apegándose a los principios que rigen al servicio público y precisando los niveles o jerarquías a los que aplicaría, las formas y la periodicidad en que se evaluarán a los servidores públicos, el derecho de acceder a mejores cargos con base en su desempeño y concursos de oposición, así como de ser candidatos para desempeñarse como autoridades de investigación, substanciación o resolución, e incluso como titulares de los órganos internos de control. En relación a la consulta que se realiza sobre la existencia de prestadores de servicio que otorguen el estándar de competencia ECO 777, denominado Ejecución de las Atribuciones de la Contraloría Municipal del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, se recuerda que en la página 20 de la propia recomendación 08 se precisa que el Colegio de Educación Profesional Técnica, CONALEP,
presta el servicio de centro de evaluación y lo tiene acreditado en el sector de la administración pública, por lo que tal institución representa una alternativa. Así, conforme a lo descrito y atendiendo a lo que el semáforo de la recomendación 08 aplicable al municipio de Jesús María actualmente se encuentra en amarillo, lo que procede es que se conserve en ese color hasta en tanto no sea posible constatar que su normativa haya sido armonizada efectivamente en términos del artículo 20 de la Ley General. Respecto a la recomendación 15-2, informa que la Secretaría de Finanzas presentará en su momento una modificación al presupuesto de egresos del municipio correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en el que se incluirán los tabuladores salariales de la Administración Pública Municipal y de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María. Sin embargo, tales manifestaciones no permiten avanzar en el semáforo, el cual se encuentra en amarillo. Atento a los avances logrados en el entendido de que transitará a verde una vez que se concluya el procedimiento de los ajustes a que se refiere con la respectiva publicación en el periódico oficial del Estado. Respecto a la 16, informa que mediante oficio de fecha 6 de noviembre del 2020, la directora de Recursos Humanos y Control Patrimonial solicitó al secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno turnar a la comisión correspondiente el proyecto de manual de remuneraciones, manifestando expresamente que tal proyecto había sido trabajado por la Secretaría de Administración. Por tanto, es posible colocar el semáforo de esa recomendación en verde, pues con ello se advierte el cumplimiento de lo previsto en el artículo 14, párrafo 3 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios. Tercero, el 1 de julio del 2022 se recibió oficio de la Contraloría Interna de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Jesús María, CAPAS, por el que se comunicaron las siguientes acciones relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones. Respecto de la 07, se informó que en enero de 2022 se actualizó el sistema institucional de archivos y se remite copia del acta de instalación de dicho sistema. Con ello es posible colocar el semáforo de cumplimiento en verde, pues previamente ya se había remitido documentación por la que se constató que su grupo interdisciplinario para la valoración documental ya estaba en operaciones y que además ese ente público ya cuenta con un responsable de su área coordinadora de archivos. Respecto a la 08, se remitió copia de un oficio girado al presidente municipal y al director general de CAPAS comunicándoles el interés que tienen los integrantes del órgano interno de control para obtener la actualización y certificación de la ECO 777 orientada a la ejecución de las atribuciones de la Contraloría Municipal. Esto a través del Centro Evaluador Colabora, a través de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, refiriendo que tiene un costo de 3,480 pesos por persona, solicitando un apoyo del 50% del costo. De igual forma, se exhibieron los perfiles del puesto de Contralor y del titular de la unidad investigadora, así como del titular de la unidad sustanciadora, sin que tales perfiles se advierta algún avance relacionado con el cumplimiento de la recomendación. Por tanto, el semáforo se conserva en naranja y se reitera la relevancia de que ese ente público impulse lo necesario a efecto de que establezca requisitos y un procedimiento de selección de los integrantes de su órgano interno de control, con apego a lo establecido en el artículo 20 de la Ley General, para así garantizar que en todo momento quien desempeñe esos cargos contará con el perfil idóneo, ello atendiendo a los aspectos puntualizados en las páginas 55 a 58 del seguimiento a las recomendaciones correspondientes a este tercer trimestre. Respecto a la recomendación 25-3, informo que su código de conducta se publicó en el periódico oficial del Estado el 6 de septiembre del 2021, lo cual permite colocar el semáforo de cumplimiento en amarillo en el entendido de que transitará a verde una vez que se proporciona alguna constancia documental sobre la previa aprobación que sobre tal instrumento debió otorgar el órgano interno de control de CAPAS conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción, pues en la publicación del periódico oficial no constata tal extremo. Respecto a la 31, señaló que para realizar los cambios a la normatividad, estos deberán ser aprobados por el Consejo Directivo de CAPAS, por lo que en la próxima reunión se hará la propuesta respectiva. Por tanto, al existir respuesta, es posible colocar el semáforo en naranja y se reitera que conforme al artículo 16 de la Ley General, es competencia del órgano interno de control de ese instituto emitir dicho código y por tanto emitir sus reformas, lo que implica que la última actualización que avale las modificaciones que se le realicen debe provenir de ese órgano y no de una instancia diversa como es su consejo directivo. 4. El 7 de julio del 2022 se recibió oficio de la Contraloría Municipal de San Francisco de los Romo, mediante el cual se comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de recomendaciones
dirigidas al organismo operador de agua de ese municipio. Respecto a la 07, se exhibieron las actas de instalación de su grupo interdisciplinario para la valoración documental y de su sistema institucional de archivos, de las que también se advierte que se da cuenta con una persona encargada de su área coordinadora de archivos. Por tanto, es posible colocar el semáforo en verde, pues se han ejecutado las 3 acciones recomendadas. No obstante, se recuerda que es imprescindible que en su sistema institucional se integre su área de correspondencia y su archivo de concentración. Respecto a la 08, se informó que se designó a la titular del órgano interno de control y a la jefa del departamento de la unidad investigadora, anexando copia simple de los nombramientos respectivos, expedidos en fecha 8 de junio del 2022. Asimismo, se manifestó que se pedirá al Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría General, se considere la modificación a la Ley Municipal para el Estado y así poder dar cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, el semáforo se conserva en naranja y se recuerda a ese ente público que no es necesario que su municipio espere a que el Congreso del Estado realice ajustes a la ley municipal. Esto acorde a lo previsto en el artículo 115, base segunda de la Constitución Federal, que otorga facultades reglamentarias a los ayuntamientos para que aprueben disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, lo que incluye la organización y el funcionamiento interno de la administración pública municipal. En ese contexto, se reitera la relevancia de que se impulse lo necesario a efecto de establecer requisitos y un procedimiento de selección de los integrantes de su órgano interno de control, con apego a lo establecido en el artículo 20 de la Ley General, para así garantizar que en todo momento quien desempeñe esos cargos contará con el perfil idóneo, ello mediante los aspectos puntualizados en las páginas 296 a 300 del seguimiento de recomendaciones correspondiente al tercer trimestre. Respecto a la recomendación 24-3, se señaló que su código de ética fue publicado en el periódico oficial el 27 de junio del 2022. Sin embargo, dicha acción se dio a conocer a este comité coordinador en la sesión del día 30 de junio del 2022, mediante información recabada por la CCA, lo que permitió colocar en verde el semáforo de cumplimiento de esta recomendación. Respecto a la recomendación 25-3, se informó que se está dando seguimiento a los trabajos para llevar a cabo la publicación del Código de Conducta. Por tanto, el semáforo se conservará en naranja y se reitera que conforme a la disposición 11ª de los lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General, su código de conducta aplicable a sus servidores públicos debe ser emitido por ese ente público previa aprobación de su órgano interno de control. Quinto, el 15 de julio del 2022 se recibió oficio de la Dirección Jurídica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITEA, mediante el cual se comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de recomendaciones dirigidas a esa institución. Respecto a la 07, se indicó que se estableció un calendario de actividades y sesiones, mismo que se dio a conocer a los integrantes del Sistema Institucional de Archivos y que se llevó a cabo la primera sesión. No obstante, dicha recomendación ya se encuentra en verde, pues con anterioridad se habían exhibido los documentos para constatar la ejecución de 3 acciones iniciales referidas en la recomendación en materia de archivos. Respecto a la 20-3, se mencionó que se realizaron modificaciones al escrito de no conflicto de interés de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49, fracción 9 de la Ley General. Lo anterior permite colocar el semáforo en verde, pues de la revisión de dichos formatos se advierte que cumple con los elementos previstos en el precepto de la Ley General en cita, y solo se aprovecha para recordar que esas manifestaciones, una vez recabadas, deben comunicarse a su órgano interno de control y que ello implica a contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o de servicios relacionados con esta. Respecto a la recomendación 25-3, informa que se cuenta con un proyecto final de nuevo código de conducta de la institución, mismo que fue aprobado por su órgano interno de control, sobre lo cual se adjunta constancia. No obstante, que se sometería a la aprobación de su junta directiva en sesión ordinaria que se agendó para el 25 de agosto del 2022, sin que a la fecha se tenga conocimiento si ello ocurrió. Por tanto, es posible colocar el semáforo en amarillo por existir elementos para advertir la aprobación que el órgano interno de control debe emitir previo a la emisión del código, en el entendido de que transitará verde una vez que sea avalado por la junta directiva y publicado en el periódico oficial del Estado. Sexto, el 21 de julio del 2022 se recibió oficio de la Contraloría Municipal de San Francisco de los Romo, mediante el cual se comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de recomendaciones dirigidas a ese municipio.
Respecto a la 07, se exhibieron las actas de instalación de su grupo interdisciplinario para la valoración documental y de su sistema institucional de archivos, de las que también se advierte que se cuenta con una persona encargada de su área coordinadora de archivos. Por tanto, es posible colocar el semáforo en verde, pues se han ejecutado las 3 acciones recomendadas. No obstante, se sugiere revisar la conformación de su sistema institucional de archivos, considerando las reflexiones expuestas en las páginas 16 y 17 de la propia recomendación. Respecto a la 8, informa que en fecha 18 de octubre del 2021 se nombró a la directora de Contraloría Municipal y a la jefa del Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas. Asimismo, que el 22 de noviembre del 2021 se nombró a la jefa del Departamento de la Unidad Investigadora, mencionando que tales nombramientos se apegan a lo establecido en el artículo 20 de la Ley General. De igual manera, señala que se solicitó apoyo al Congreso del Estado a través de su secretario general para que se considere la modificación a la ley municipal a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades. Sobre la manera de designar a los integrantes del órgano interno de control. Al respecto, se adjuntó copia simple de los citados nombramientos, de los que se advierte que fueron emitidos por la presidenta municipal. De igual manera, se exhibió copia simple de los documentos que establecen el perfil requerido para cada uno de los citados puestos y de las funciones a desempeñar. Sin embargo, las manifestaciones y documentación que se remite no permite avanzar en el semáforo de cumplimiento, por lo que se conserva en naranja. Y se recuerda a ese municipio que no es necesario esperar a que el Congreso del Estado realice ajustes a la ley municipal. Esto acorde a lo previsto en el artículo 115, base segunda de la Constitución Federal, que otorga facultades reglamentarias a los ayuntamientos para que aprueben disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, lo que incluye la organización y funcionamiento interno de la administración pública municipal. En este contexto se reitera la relevancia de que ese municipio impulse lo necesario a efecto de que se establezcan requisitos y un procedimiento de selección de los integrantes de su órgano interno de control, con apego a lo establecido en el artículo 20 de la Ley General, para así garantizar en todo momento quien desempeñe esos cargos contará con el perfil idóneo, ello mediante los aspectos puntualizados en las páginas 265 a 269 del seguimiento a las recomendaciones correspondientes a este tercer trimestre. Respecto a la recomendación 15-2, informó que la Dirección de Finanzas y Administración del municipio, en conjunto con la Subdirección de Finanzas y Administración, así como con el Departamento de Recursos Humanos, trabajaron en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos en el que se incluyan los tabuladores para la remuneración de los servidores públicos, sin que se anexe documento alguno. Por tanto, el semáforo se conserva en naranja y se reitera que los tabuladores que se han exhibido a la fecha no se ajustan al ordenado en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios, y en la de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus municipios, conforme a lo explicado en las páginas 269 a 272 del seguimiento de recomendaciones correspondiente al tercer trimestre. Respecto a la 16, se informó que la Dirección de Finanzas y Administración, en conjunto con la Subdirección de Finanzas y Administración y el Departamento de Recursos Humanos, trabajaron en la elaboración del Manual de Remuneraciones, el cual fue publicado en el periódico oficial de fecha 11 de abril del 2022, anexando copia de oficios de los que se advierte la participación de dichas áreas, por lo que es posible colocar el semáforo de cumplimiento en verde, pues se cuenta con elementos para constatar el cumplimiento del artículo 14, párrafo 3 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios. Respecto a la 19-3, se comunicó que ya se atendió con la emisión de un nuevo manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Sin embargo, esa información ya había sido recabada por la CCA y fue dada a conocer en la sesión de este comité coordinador el pasado 30 de junio, colocándose desde entonces el semáforo de cumplimiento en verde. Séptimo, el 21 de julio del 2022 se recibió oficio de la Contraloría Municipal de Asientos, mediante el cual se comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de recomendaciones dirigidas a ese municipio. Respecto a la 07, se exhibieron las actas de instalación del grupo interdisciplinario para la valoración documental y de su sistema institucional de archivos, de las que también se advierte que se cuenta con una persona encargada de su área coordinadora de archivos. Por tanto, es posible colocar el semáforo en verde, pues se han ejecutado las 3 acciones recomendadas. No obstante, se sugiere revisar la conformación de su sistema institucional de archivos,
considerando las reflexiones expuestas en las páginas 16 y 17 de la propia recomendación. Respecto a la 08, se anexa copia simple del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de dicho municipio, celebrada el 8 de noviembre del 2021, de la cual se advierte que el presidente municipal sometió a la consideración la integración del órgano interno de control del municipio, aprobado por unanimidad la designación de los servidores públicos que fungen como autoridades investigadora, sustanciadora y resolutora. Lo anterior permite colocar el semáforo en amarillo, pues se cuenta con elementos para advertir que la designación de tales autoridades no se realiza directamente por el presidente municipal, sino que en la actual administración se autorizó por el ayuntamiento, aclarándose que transitará verde cuando se cuente con elementos sobre los ajustes normativos que se emitan en relación a los requisitos para ser titular del órgano interno de control, los cuales deben encaminarse a modificar el consistente en ser mexicano por nacimiento, por ser discriminatorio, eliminar los que resultan ambiguos, como el consistente en ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar dicho cargo, y ajustar el relacionado con el parentesco con la presidenta o presidente municipal, a lo previsto en el artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, es imprescindible que reglamentariamente se establezcan requisitos y un procedimiento de selección de los integrantes de sus órganos internos de control de la administración centralizada y paramunicipal con apego a lo establecido en el artículo 20 de la Ley General. Ello mediante los aspectos puntualizados en las páginas 195 a 198 del seguimiento de las recomendaciones correspondiente al tercer trimestre. Respecto a la 10ª, adjunta copia del oficio suscrito por el presidente municipal de fecha 1 de febrero del 2022, por el que se designa la autoridad de mejora regulatoria del municipio. Por tanto, es posible colocar el semáforo en verde, pues se ha constatado que se ha emitido dicha designación de conformidad con el artículo 12 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Respecto a la 14-2, se exhibió copia simple del acta de instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Sin embargo, de su revisión se advierte que tal órgano atiende a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en el reglamento del sistema de participación ciudadana de ese municipio, por lo que no constituye el órgano técnico que se ha recomendado crear. Por tanto, el semáforo de cumplimiento se conservará en naranja, reiterando que es imprescindible que a la brevedad por conducto de su ayuntamiento se adicione o reforme su normatividad a efecto de que se establezca expresamente el órgano técnico que tiene a su cargo las funciones que la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus municipios deposita en los Comupla a fin de dar cumplimiento al ordenado en el artículo 134, párrafos 1 y 2 de la Constitución Federal. Lo anterior en el entendido de que el semáforo de la presente recomendación transitará verde una vez que se haya publicado en el periódico oficial del Estado las reformas o adiciones conducentes. Respecto a la 15-2, adjunta copia simple de un oficio dirigido a la Contralora Municipal por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el que se proporciona información que ya había sido recabada por la CCA y valorada por este comité coordinador y que se relaciona sustancialmente con la publicación del 14 de febrero del 2022 de un tabulador de remuneraciones, por lo que el semáforo se conserva en naranja y se reitera que ese tabulador sigue sin cumplir con las exigencias constitucionales y legales, conforme a lo expuesto en las páginas 200 y 201 del seguimiento a las recomendaciones correspondientes a este tercer trimestre. Respecto a la 16, adjunta copia simple de un oficio dirigido a la Contralora Municipal por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el que proporciona un link para acceder al acta de Cabildo en el que fue aprobado su manual de remuneraciones, aprobación de la que ya se tenía conocimiento por este comité coordinador. En consecuencia, el semáforo se conserva en amarillo y transitará verde una vez que se proporcionen elementos sobre el cumplimiento del artículo 14, párrafo 3 de la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios, y conforme a lo explicado en las páginas 201 a 203 del seguimiento de recomendaciones correspondiente a este trimestre. Respecto a la 17-3, señala que la revisión continúa, ya que se pretende no solo actualizar y o modificar el artículo 95 del Código Municipal para asientos, por lo que se encuentra en trámite. Por tanto, el semáforo se conserva en amarillo y se reitera que esta recomendación se tendrá por cumplida una vez que ese ente público realice los ajustes normativos
pertinentes en su reglamentación a fin de expulsar cualquier previsión que ponga en riesgo los principios de transparencia y máxima publicidad en la celebración de sesiones de cabildo, como son aquellas que permiten el manejo de información de sesiones con secrecía y que se contienen en los artículos 95, fracciones primera, inciso B y fracción segunda de su Código Municipal. Asimismo, una vez que su convocatoria de cabildo abierto tenga la difusión que ordena el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado. Lo anterior atendiendo a lo señalado en las páginas 203 y 204 del seguimiento a las recomendaciones correspondientes al tercer trimestre. Respecto a la 20-3, se adjudicaron copias de los manifiestos de no conflicto de interés recabadas por la Dirección de Planeación y Obras Públicas y suscritos por personas morales, de los que se advierte el señalamiento de que lo hacen bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que ninguno de los integrantes de la sociedad desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal o municipal, y que en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato no se actualiza ningún conflicto de interés. Por tanto, es posible colocar el semáforo de cumplimiento en verde y solo se recuerda a ese municipio que las manifestaciones de no conflicto de interés deben recabarse no solo cuando se celebre la contratación de obra pública, sino también en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza, debiéndose depositar en los expedientes respectivos y comunicarse a su órgano interno de control. Respecto a la recomendación 33-2, informa que están en proceso los ajustes al Código de Conducta del municipio, atendiendo a lo señalado en los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. Por tanto, el semáforo se conserva en naranja y se solicita informe sobre cualquier avance que se logre para ajustar dicho código, generando algún mecanismo de identificación de las actividades que desempeñan sus servidores públicos y con ello exponer una vinculación clara entre los principios, valores y reglas de integridad de su código de ética con las atribuciones de esa institución, recordando que el código de conducta debe ser emitido por conducto de su cabildo previa aprobación del órgano interno. Octavo, el 25 de julio del 2022 se recibió oficio de la Presidencia Municipal de Rincón de Romos, mediante el cual se comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a ese municipio. Respecto a la 07, se anexó copia de las actas que se señala ser el sistema institucional de archivo y del grupo interdisciplinario de archivo, documentos que permiten colocar el semáforo en amarillo, pues en lo concerniente al primero de los órganos, su integración es similar a la dispuesta por la Ley General de Archivos, mas no así del grupo interdisciplinario de valoración documental, pues este se conformó por los mismos funcionarios que su sistema institucional. Por tanto, se solicita atentamente remita constancia documental respecto a la instalación de su grupo interdisciplinario y sobre la designación de un responsable de su área coordinadora de archivos, ya que la designación que se hizo llegar en 2021 corresponde a la administración 2019-2021, remitiendo también las constancias documentales respectivas, como pueden ser actas de instalación, nombramientos y cualquier otro que estime conveniente. Es importante resaltar que la conformación de su sistema institucional de archivos y de su grupo interdisciplinario debe sujetarse a lo previsto en los artículos 21 y 50 de la Ley General de Archivos, y sobre ello se sugiere considerar las reflexiones contenidas en las páginas 16 a 18 de la recomendación, donde se explica la importancia de no alterar la conformación de esos órganos y por tanto de apegarse a los artículos 21 y 50 en cita. Respecto a la recomendación 17-3, se adjuntó copia de oficio suscrito por el secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno, en el que se manifiesta que la misma solo fue publicada en estrados y que no fue publicada en la página web por problemas técnicos. Asimismo, se anexa copia de la convocatoria y fotografía de su fijación en estrados. Por tanto, el semáforo se conserva en amarillo y se reitera que existirá avance cuando se realice la reforma conducente a fin de eliminar referencias a sesiones secretas de su reglamentación municipal, pues su previsión pone en riesgo los principios de transparencia y máxima publicidad. Asimismo, cuando se proporcionen elementos para constatar que la convocatoria para la celebración de sesiones de cabildo abierto se apegan plenamente a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana, lo que implica que debe difundirse en su página web, en sus estrados y en su Gaceta Municipal, en el entendido que de no contar con esta, se debe difundir mediante el medio oficial que utilice ese ente público, como puede ser el periódico oficial del Estado. De igual forma, se solicita copia de actas de sesiones de cabildo abierto que en su caso se hayan celebrado en el transcurso del año pasado y del presente. 9.
El 26 de julio del 2022 se recibió oficio de la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual remitió información por parte de la Administración Centralizada. En cuanto al cumplimiento de la recomendación 07, se exhibió copia de la designación de un coordinador de archivos de la Secretaría de Obras Públicas, así como las actas de instalación del Sistema Institucional de Archivos y del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental de la propia Secretaría de Obras Públicas, con lo que se completa con la documentación requerida al Poder Ejecutivo para tener por realizadas las 3 acciones iniciales y por tanto es posible colocar el semáforo de cumplimiento en verde. No obstante, se aprovecha para sugerir revisar la integración de su sistema institucional de archivos de la Secretaría de Obras Públicas, considerando las reflexiones expuestas en las páginas 16 y 17 de la propia recomendación, destacando que conforme al artículo 31 de la Ley General de Archivos, solo debe existir un archivo de concentración y derivado de ello solo un encargado. También es de señalar que fue recibida información complementaria sobre el cumplimiento de la recomendación 07 respecto a la coordinación de gabinete, la Contraloría del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, misma que se queda a disposición de los integrantes de este comité coordinador y el público en general. 10º, el 29 de julio del 2022 se recibió oficio de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, mediante el cual comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de la recomendación 16, indicando que el 25 de julio del 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado su manual de remuneraciones, mismo que fue emitido por su secretario administrativo. Por tanto, procede colocar el semáforo de cumplimiento en verde, pues se ha constatado que esa universidad se apegó a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios. 11. El 25 de agosto del 2022 se recibió oficio de la Contraloría Municipal de Pabellón de Arteaga, mediante el cual comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de la recomendación 17-3, específicamente sobre la convocatoria anual para las sesiones de cabildo abierto, proporcionando copia de un oficio del 11 de agosto del 2022, por el que el área de comunicación social y relaciones públicas del municipio le comunica al director jurídico del propio municipio el periodo y el lugar donde se publicó la convocatoria anual, anexando fotografías sobre ello. También se exhibió copia de la convocatoria pública para la sesión de cabildo abierto programada para el 11 de febrero del 2022, para que la ciudadanía participara en temas de bienestar y calidad de vida, trabajo, salud, educación, deporte, recreación, alimentación y cultura. También de la convocatoria para la sesión programada del día 20 de mayo del 2022, para que la ciudadanía participara en temas de seguridad, gobierno eficiente, honesto y transparente, reducción de delitos, prevención del delito, combate al vandalismo, violencia y maltrato, protección civil, atención ciudadana y transparencia. Asimismo, se vuelve a proporcionar el acuerdo económico 2/2022 sobre los lineamientos generales de las sesiones de cabildo abierto que celebra el Honorable Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga durante el año 2022. Lo anterior no permite avanzar en el semáforo, por lo que se conserva en amarillo y se reitera que es inadecuado que en el acuerdo económico se prevea una forma diversa para publicitar las convocatorias a lo mandatado por la Ley de Participación Ciudadana y que existirá un avance una vez que se atienda lo expuesto en las páginas 245 a 248 del seguimiento de recomendaciones correspondiente a este trimestre. 12. El 9 de septiembre del 2022 se recibió oficio de la titular del órgano interno de control del municipio de Aguascalientes, mediante el cual se comunicaron acciones relacionadas con el cumplimiento de recomendaciones dirigidas a ese municipio. Respecto a la 07, se adjuntó copia de la designación de la persona coordinadora de archivos, del acta de instalación e integración del Sistema Institucional de Archivos, celebrada el 30 de julio del 2022, así como del acta de instalación del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental, celebrada el 28 de julio del 2022. Por lo tanto, es posible colocar el semáforo de cumplimiento en verde, y solo se aprovecha para sugerir a ese municipio que en las sesiones que desahogue su Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental participen los titulares de las áreas referidas en el artículo 50 de la Ley General de Archivos, evitando la participación de representantes, pues en el acta exhibida se aprecia que la titular de su unidad de transparencia fue representada por alguien diverso. Asimismo, en caso de que se firme o actúe por ausencia temporal o definitiva de alguno de esos titulares, se asiente el nombre del servidor público que suple y el fundamento de la reglamentación municipal que le permite actuar en suplencia o por ausencia, pues en el acta obran rúbricas ilegibles acompañadas de PA.
Por tanto, lo anterior en el entendido de que el artículo 50 de la Ley General de Archivos ordena que en el grupo interdisciplinario solo deben participar los titulares, sin que autorice que tales titulares puedan nombrar representantes o suplentes, en el entendido de que se debe sobrevenir una ausencia temporal o definitiva, como se apuntó, intervenga alguien diverso, fundando expresamente su actuación. Respecto a la 08, se manifestó que se está analizando la posible reforma al reglamento del órgano interno de control del municipio, en la que se consideren los requisitos para desempeñarse como autoridades investigadoras y sustanciadoras, así como para ocupar la titularidad del propio órgano interno de control, sobre lo cual se anexaron copias de las listas de asistencias a las reuniones en las que se afirma que se analizan ajustes a dicho reglamento. Asimismo, se anexó copia del oficio dirigido por la titular del órgano interno de control al secretario de Finanzas del municipio para que se considere en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023 la certificación de competencias laborales ECO 777 relativa a la ejecución de las atribuciones de la Contraloría Municipal. Sin embargo, con lo manifestado, el semáforo atinente no puede avanzar, por lo que se conserva en naranja y se reitera la relevancia de que ese ente público impulse lo necesario a efecto de que se establezcan requisitos y un procedimiento de selección de los integrantes de su órgano interno de control con apego a lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para así garantizar que en todo momento quien desempeñe esos cargos contará con el perfil idóneo, ello mediante los aspectos puntualizados en las páginas 177 a 180 del seguimiento de recomendaciones correspondientes a este trimestre. Respecto a la 15-2, en la cual da respuesta, se refiere como 15, se informó que se está dando seguimiento para atender a lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y se adjunta, entre otros documentos, oficios de la Secretaría de Administración y de la Dirección de Recursos Humanos, donde se apunta que se analizará la viabilidad legal y administrativa de la recomendación para que se integre la información conducente al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023. De igual forma, se anexa impresión de los preceptos en los que consta el tabulador publicado en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes de fecha 30 de diciembre del 2021. Por tanto, el semáforo se conserva en naranja y se solicita atentamente, una vez que se tenga algún avance, para integrar los tabuladores para la remuneración de sus servidores públicos a su presupuesto de egresos, en el entendido de que ello se debe realizar atendiendo a lo previsto en la Ley de Remuneraciones y en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus municipios, conforme a lo explicado en las páginas 180 a 183 del seguimiento de recomendaciones correspondiente a este tercer trimestre. Respecto a la 16, señala que el manual de remuneraciones del municipio fue elaborado y emitido por el titular de la unidad administrativa, adjuntando copia de los oficios emitidos por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría de Administración del propio municipio. De esta forma es posible colocar el semáforo de cumplimiento verde, pues se cuenta con elementos para constatar el cumplimiento del artículo 14, párrafo tercero de la Ley de Remuneraciones. Respecto a la 17-3, la cual en la respuesta se refiere como 17, se anexó copia de las sesiones de Cabildo Abierto del 10 de agosto del 2021, así como del 11 de febrero y 13 de mayo, ambas del 2022, además de publicaciones en diarios de circulación estatal de las convocatorias concernientes al 10 de agosto del 2021 y al 13 de mayo del 2022. Sin embargo, ello no permite avanzar en el semáforo, por lo que se conserva en amarillo y se solicita nuevamente comunique cualquier avance en relación al ajuste del Código Municipal a fin de expulsar referencias a sesiones secretas, porción que se tendrá por cumplida una vez que sea publicada e inicie su vigencia en la reforma conducente. En relación a las sesiones de Cabildo Abierto, se solicita nuevamente copia del ejemplar de la convocatoria que en su caso se haya emitido en términos de la Ley de Participación Ciudadana, según la cual debe emitirse una convocatoria anual para todas las sesiones a celebrar en cada año y difundirse en sus estrados, en su página web y en su Gaceta Municipal, en el entendido de que el no contar con esta se debe difundir mediante el medio oficial que utilice ese ente público, como puede ser el periódico oficial del Estado. Respecto a la 19-3, la cual en su respuesta se menciona como 19, se comunicó que el titular de la Secretaría de Administración en fecha 22 de junio del 2022 emitió oficios a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Recursos Materiales de la citada Secretaría solicitándoles la revisión del reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios a efecto de realizar las reformas pertinentes. Asimismo, que se llevan a cabo mesas de trabajo para ese efecto. Sin embargo, lo anterior no representa un avance que permita ajustar el semáforo
por lo que se conserva en naranja y se reitera de su propósito, que es que ese ente público elimine de su normativa cualquier hipótesis de excepción a licitar o adquirir a través de invitación, que no atiendan a circunstancias extraordinarias como son la compra de suplementos alimenticios, agua embotellada, servicios de banquetes y arrendamiento de muebles e inmuebles previstos en el artículo 129, fracciones segunda, 22ª y 23ª de su reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios, pudiendo tomar como referencia para establecer esas excepciones las señaladas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus municipios. Respecto a la recomendación 20-3, la cual se da en respuesta y se menciona como 20, se exhibieron los formatos utilizados por la Secretaría de Administración para recabar manifestaciones de no conflicto de interés de personas morales y físicas. Asimismo, una manifestación de persona moral recabada por la Secretaría de Obras Públicas, lo anterior permite colocar en verde el semáforo de cumplimiento, ya que se constató el uso de formatos para recabar las manifestaciones a que se refiere el artículo 49, fracción 9ª de la Ley General, y solo se aprovecha para sugerir que las usadas por la Secretaría de Administración, por estar más claramente apegadas al precepto en cita, sean también usadas por la Secretaría de Obras Públicas. Respecto a la recomendación 34-2, misma que se menciona como 34, se adjunta copia de la modificación al Código de Conducta publicada en el periódico oficial de fecha 27 de junio del 2022. No obstante, de su revisión no se advierte avance sobre el cumplimiento de la recomendación, por lo que el semáforo se conserva en amarillo y se reitera que el Código de Conducta de ese municipio sigue sin establecer algún mecanismo o medio de identificación de las actividades que desempeñan sus servidores públicos, sin que sea adecuado que ello se deje a cargo de los titulares de las secretarías, entidades o unidades administrativas, pues esos mecanismos deben generarse en el propio Código de Conducta. De igual forma que la emisión de las reformas realizadas, publicadas en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes el 30 de agosto del 2021 y el 27 de junio del 2022, no se aprecia que hayan sido aprobadas previamente por el órgano interno de control de ese municipio, lo cual es indispensable en términos de lo previsto en la disposición 11ª, párrafo primero de los lineamientos para la emisión del Código de Ética, a que se refiere el artículo 16 de la Ley General, expedidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, situación que motiva a requerir nuevamente al municipio para que haga llegar a este Comité Coordinador o que publique las constancias en las que obre la previa aprobación de las reformas por parte de dicho órgano interno de control. Por tanto, para tener cumplidas las acciones referidas en la recomendación, es necesario que se incluya el mecanismo de vinculación con el Código de Conducta en cuestión y que se hagan llegar o publiquen las constancias en las que obre previa aprobación de sus reformas pasadas y en su caso futuras por parte del órgano interno de control del municipio de Aguascalientes, tal como lo ordenan los lineamientos ya citados. Por otro lado, durante el tercer trimestre del presente año, la CCA recabó información en relación al cumplimiento de la recomendación 24-3, sobre la cual se obtuvo que el 4 y 11 de julio del presente año el Centro de Conciliación Laboral y el Instituto de Planeación del Estado respectivamente publicaron en el periódico oficial sus códigos de ética, por los que los semáforos de cumplimiento atinentes se colocan en verde. Ahora bien, conforme al seguimiento se distingue entre las recomendaciones emitidas, que son las 40 aprobadas por este comité, y las recomendaciones recibidas, que son la sumatoria de los entes públicos a los que se dirigieron las 40 recomendaciones y que dan un total de 279. Ya que una sola recomendación pudo ser dirigida a varios entes públicos. Así, respecto a esas 279 recomendaciones recibidas, al 29 de junio del 2022 se tienen los siguientes avances. Primero, en 136 casos, es decir, el 48.75%, se ha dado cumplimiento a la recomendación recibida. Se han reportado o detectados avances en su cumplimiento o bien justifican que no requieren emitir acciones para dar dicho cumplimiento. Segundo, en 107 casos, es decir, el 38.35%, el ente público manifestó sobre la recomendación, pero no reporta o se identifican avances. Tercero, en 36 casos, es decir, el 12.9%, no se han recibido manifestaciones respecto a la recomendación ni se detectaron avances. De esta manera, contrastando el segundo y el tercer trimestres en el semáforo de cumplimiento, se reportan las siguientes variaciones. Primero, en verde existe una variación positiva de 28.57%,
pues pasamos de 56 recomendaciones recibidas a 72. Segundo, en amarillo existe una variación negativa de 7.24%, pues de 69 recomendaciones recibidas se pasó a 64. Tercero, en naranja existe una variación negativa de menos 3.6%, pues se pasó de 111 recomendaciones recibidas a 107. Y cuarto, en rojo existe una variación negativa de 16.27%, ya que de 43 recomendaciones recibidas se disminuyó a 36, en virtud de que algunas avanzaron a naranja, amarillo o incluso a verde. Por último, se debe señalar que a la fecha, 36 recomendaciones recibidas no han sido respondidas, destacando que 3 entes públicos no han dado respuesta a ninguna de las recomendaciones que recibieron. Esos entes públicos son la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Llano, la Instancia Municipal de Atención a las Mujeres del Llano, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tepesalá. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, secretario. Y bueno, pues terminada esta gran lectura que da nuestro secretario técnico, se da fe del puntual seguimiento que se ha estado dando a las recomendaciones no vinculantes que en su momento fueron aprobadas por este comité coordinador. Pero, bueno, me gustaría también pedirle al secretario técnico que nos informe cuáles serían las consecuencias del incumplimiento de las recomendaciones no vinculantes por parte de las instancias que no lo han hecho. Creo que es importante que los integrantes de este comité coordinador estemos en el entendido y tengamos conocimiento de cuál será la consecuencia de no atender estas recomendaciones. Nada más tome un poquito de aire, secretario. Fue larga la lectura, pero bueno, nos queda claro que como así fue de extensa, es precisamente el puntual seguimiento que se da a cada una de estas recomendaciones. Y sí sería importante conocer la consecuencia que se tendrá el no atender estas recomendaciones emitidas, secretario. Si es tan amable, por favor. Con todo gusto, nada más antes, si me lo permite, certificar la presencia del licenciado Jesús Baruch Orenday Durón, contralor del municipio de Rincón de Romos, quien se incorporó a la sesión y tiene comunicación remota. Gracias. Bueno, ya hemos sentado un precedente como comité coordinador de este sistema estatal anticorrupción. Hay que recordar que el primer año en el que el informe del comité coordinador contuvo recomendaciones no vinculantes fue el año 2019. En 2020, este propio comité coordinador, haciendo un precedente, generó recomendaciones de seguimiento que les empezamos a poner un _2, es decir, eran reiterados, que se estaba dando un incumplimiento por parte de los entes públicos y se les hacía la reflexión de que se trataran de ajustar a dichas recomendaciones. Lo mismo pasó en 2021, pasamos ya del _2 al _3 en algunos casos, ¿sí? Dejando así un precedente de que este comité siempre iba a estar haciendo la reflexión en aquellos puntos en los que los entes públicos no avanzaran o no generaran continuamente las acciones pertinentes para llegar al propósito o al objeto por el que se había emitido dicha recomendación no vinculante. También hay que recordar que en el informe anual, en el cuarto informe anual del comité coordinador, se hizo otro precedente: dejar que se diera vista a los órganos internos de control del incumplimiento que han tenido algunos servidores públicos para dar puntual respuesta fundada y motivada en términos de lo que dispone la ley para aceptar o rechazar las recomendaciones no vinculantes. Ese precedente ya está, ya se transfirió al área, a la cancha de los órganos internos de control esas vistas para que quienes omitieron el cumplimiento iniciaran los procesos de recomendación. Y como esto ha sido progresivo, estos criterios han sido progresivos por parte del comité coordinador, pues lo lógico es que al concluir prácticamente este año y para la integración del informe del comité coordinador, la CCEA pide información a esos órganos internos de control sobre las acciones que han tenido y sobre las sanciones que han impuesto. En caso contrario, pues entonces tendremos que dar vista al Ministerio Público para que investigue en su caso los probables delitos que se pudieran dar en consecuencia de la omisión de cumplimiento de algunos servidores públicos que en el deber de cuidado deberían de tener. Esa es la lógica que vamos a seguir. Muchísimas gracias, secretario, muy puntual su explicación y bueno, gracias por darnos a conocer las consecuencias del incumplimiento de estas recomendaciones.
Y bueno, a continuación me permito preguntar a los presentes si existen observaciones o comentarios con respecto al seguimiento, por lo que se abre el registro de participaciones, para lo cual solicito el auxilio del secretario técnico. Bien. Integrantes del comité coordinador, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El maestro Luis Gallo, en primera instancia. El magistrado Rojas. Segundo. ¿Alguien más? ¿No? Creo que Bien. Tiene el uso de la voz el licenciado Luis Gallo Nájera. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Contralor. Gracias, un fuerte abrazo igual al maestro Aquiles, a todos los presentes. En relación con las recomendaciones no vinculantes del municipio de Jesús María, en la 15-2, nada más quisiera recalcar que en estos días fue aprobada en sesión de Cabildo con fecha 23 de agosto de 2022 la primera modificación al presupuesto de egresos del municipio, en la que ya se incluyen los tabuladores a las que hace referencia a la ley de remuneraciones, tanto del municipio como del organismo de agua potable y de seguridad pública. Pero a la fecha, al día de hoy, a esta sesión, aún no se terminan de recabar las firmas, por lo que no ha podido pasarse al periódico oficial para su publicación. Solo quería que quedara sentado en este uso de la voz. Y también, si me lo permiten, en referencia a la recomendación 08 de la integración de los órganos internos de control, me gustaría comentarles que también en fecha 7 de septiembre de este año 2022, en sesión de Cabildo, nos fue autorizado la actualización y reforma de nuestro manual de organización y procedimientos de la Contraloría Municipal de Jesús María, la cual actualiza los perfiles, actualiza las descripciones generales del puesto, tratando de garantizarle a la ciudadanía que quien ocupe los puestos o los cargos del órgano interno de control, pues cumplan con experiencia, cumplan con una profesionalización adecuada. Esta acta de Cabildo también se encuentra en proceso de publicación. En cuanto lo tengan, serán avisadas y notificadas tanto la CCEA como todas las autoridades para que sepan que ya estamos actualizándonos. Dicha reforma manual ya incluye una convocatoria pública, como bien lo comentaba el maestro Aquiles, aún porque nuestro marco normativo así está, todavía viene la capacidad o la competencia de legislación en el alcalde de titular del órgano interno de control y en el titular del órgano interno de control, en este caso, en mi caso, de las autoridades. Efectivamente, con el decreto 100, el Congreso del Estado reforma la ley municipal en cuestión de la integración del órgano interno de control, pero cabe mencionar y es preciso señalar que el municipio de Jesús María promovió controversia constitucional identificada con el número 84/2022, en la cual presenta el municipio ciertos agravios, los cuales versan pues en el tema de la integración del órgano interno de control. Además, también considero importante mencionar que posterior a que la Suprema Corte notifica al Congreso del Estado para que emita una respuesta, el 31 de agosto de 2022, la Presidencia Municipal de Jesús María recibió oficio del Poder Legislativo que incluye una propuesta de iniciativa de reforma a dichos artículos, en los cuales ahora sí ya incluye años de experiencia para el titular, incluye también, amplía el rango de carreras, no solamente contadores y abogados, y corrige el tema de los delitos intencionales. En esta reflexión que hace el Poder Legislativo, resulta interesante que coinciden con las agravantes que presenta el municipio en la controversia, lo cual es benéfico, lo cual considero que de alguna manera nos ayuda a tener un mejor marco normativo y una mejor integración de los órganos internos de control. Pero creo que hasta que la Suprema Corte resuelva la controversia presentada, se puede realizar una incorrecta interpretación del artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades en cuestión de cómo se integran los órganos internos de control. En este caso pongo como una analogía la Secretaría de la Función Pública. El titular de dicha secretaría es nombrado directamente por el presidente de la República.
Asimismo, el titular de la Secretaría de la Función Pública, a través de su reglamento interior, nombra directamente a los titulares de los órganos internos de control de toda la Administración Pública Federal centralizada, y no prevé ningún mecanismo. Ahora, con esto no quiero decir que sea bueno o no lo que hace el gobierno federal. De hecho, pues ellos sabrán, ahora sí que en la esfera de su competencia. Pero también pasa lo mismo con la esfera de competencia municipal. Creo que el municipio tiene autonomía técnica y de gestión consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como para poder definir cómo se integren estos órganos internos de control con las reglas generales, con las bases que dicte el Poder Legislativo del Estado, en este caso de Aguascalientes. Entonces, quien puede dar un criterio de interpretación del artículo 20 en cuanto a los méritos, en cuanto a la experiencia, en cuanto al grado de profesionalización, pues qué mejor que sea la Suprema Corte. Por eso creo que la controversia presentada reviste importancia, y estamos a la espera, pues, de que vaya avanzando. Esperemos que en cuanto se tengan noticias, poder compartir en este medio, que de alguna manera nos ha servido y nos sirve mucho para normar criterios, para avanzar en temas de anticorrupción, de fiscalización, y presenta un contacto directo con instituciones como el OSAS, como Contraloría del Estado, que se vinculan tanto con la CCA como con los municipios. Por último, yo quisiera nada más hacer la referencia, que hagamos la diferencia entre auditores o entre entes fiscalizadores externos, como es la ASF, como es el OSFAS, que tienen total autonomía de los órganos internos de control. Estos órganos internos dependen de un ente, ya sea del gobierno federal, gobierno estatal o gobiernos municipales. El hecho de que queramos interpretar que se hagan mini OSFAs en cada uno de los municipios también puede invadir la esfera del OSFAs, y creo que no sé si sea el sentido, pero quien puede definirlo, sin duda alguna, es la Suprema Corte. Será mi participación y les agradezco mucho a todos el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Contralor. Bueno, en segundo lugar tiene el uso de la voz el magistrado Juan Rojas García. Magistrado. Muchísimas gracias. Al contrario. Brevemente, aprovechando para saludar a todos los compañeros que integran este comité, desde luego a nuestra comisionada presidenta, la licenciada Josefina Díaz Aguilar, que me da un gusto enorme verle, ojalá pronto materialmente sea posible. Tomo el uso de la voz para dos cuestiones muy breves. Primero, para reconocer y felicitar el trabajo que realiza nuestro secretario técnico, el maestro Aquiles Romero González, porque no es solo una lectura exhaustiva la que ha realizado, sino que hay un gran trabajo que realiza al respecto. Y en segundo lugar, para que al margen de los tecnicismos que pudiera existir, reiterar el compromiso del Poder Judicial de cumplir con las recomendaciones que emite este propio comité. Es la intención, es la voluntad de quienes formamos parte del Poder Judicial sumarnos al cumplimiento inmediato de las recomendaciones. Solo para eso el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Si me lo permite, Adelante. dijeran en el Congreso por alusiones personales, le agradezco la cortesía, la fineza, magistrado. No las tomo como propios, pero las comparto con el equipo, que a final de cuentas aquí están, una parte de ellos, escuchándolos a ustedes en este trabajo que es significativo y que además, yo reitero, ya ha sido difundido, reconocido y aplaudido a nivel nacional e internacional por la Embajada Británica, por México Evalúa y por Transparencia Mexicana en el documento de buenas prácticas. Y por el mismo sistema Y nacional. por el sistema nacional, así es. Así. Muchísimas gracias, magistrado. Con eso cerraríamos el registro de participaciones, Presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Magistrado, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad, agradecidos y bueno, nos sumamos a ese reconocimiento y desde luego la confianza que debe de tener este comité coordinador y la ciudadanía que participamos aquí como parte de este comité, de que realmente se avanza y que ojalá que esos entes que están pendientes de dar seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas se sumen en este ejercicio
sin llegar a la necesidad de tomar medidas un poco más drásticas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Contralor de Jesús María. Un saludo también. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, a continuación me permito preguntar a los, bueno, perdón, es que primero me quiero adelantar y luego no la quiero terminar, ¿verdad? Integrantes del comité coordinador, les solicito manifestar si desean intervenir. Bueno, ese está No. repetido ya mi... No, vamos ya a la 79. Es que estaba repetido mi guión. Aquí está. tengo, sí. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, les solicito manifestar si desean intervenir. No, agotadas. La página 78. Es que sabes que mi guión tiene muchas páginas, pero ya vi que son las mismas, entonces una disculpa y me remito a la página 78, secretario. 78. Aquí está. Así, agotadas las manifestaciones sobre el tema y el ser un punto meramente informativo que no requiere aprobación, le solicito al secretario técnico del trámite respectivo. Con todo gusto, presidente. Gracias. Y para el desahogo del quinto punto del orden del día, les solicito manifestar si desean intervenir en el apartado de asuntos generales, para lo cual solicito el auxilio del secretario técnico a fin de levantar el registro correspondiente al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Con todo gusto, presidenta. Integrantes de este comité, les solicito manifestar si desean intervenir en el apartado de asuntos generales a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus intervenciones. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El auditor superior. En primera instancia, ¿alguien más? No, nadie más. Señor auditor superior, ¿tiene el uso de la voz? Muchas gracias. Me gustaría reiterar el interés y preocupación ya manifestada en la sesión pasada de este comité coordinador del 30 de junio del 2022, cuando externamos la necesidad de reponer el proceso de instalación del sistema estatal de fiscalización, de conformidad con lo que establece el título tercero de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y su comité rector. Nos queda claro que estamos en un proceso de transición en la administración pública estatal y debemos esperar las definiciones pertinentes respecto a la designación o ratificación del titular de la Contraloría del Estado para proceder con la propuesta, reiterando nuestro interés para que la licenciada Josefina Díaz impulse este proceso en su calidad de presidenta del Comité de Participación Ciudadana y de este propio comité coordinador. Es cuanto. Muchísimas gracias, auditor. Muchas gracias, auditor. Sí. ¿Usted quisiera? Sí, gracias, secretario. Abusando ya nada más muy rápidamente porque sabemos de las agendas de cada uno de los integrantes de este comité. En relación a ese tema, auditor, hemos estado dando puntual seguimiento. Como bien usted lo comenta, tenemos que esperar ya los tiempos de cambio en la administración. Es un tema que se quedará en la agenda de asuntos pendientes de esta instancia como parte integrante de este comité coordinador. Y seguiremos desde luego con el mismo interés que usted manifiesta. Nosotros también seguiremos dando puntual seguimiento una vez que se realice el cambio de administración y que el Ejecutivo determine quién será el titular de la Contraloría. Seguiremos, no hemos dejado el tema, estamos dándole puntual seguimiento. Lamentablemente ahorita por el tema de entrega-recepción y los tiempos de conclusión de esta administración no se pudo concretar. Sin embargo, será un tema que quede como parte de la agenda pendiente y daremos y seguiremos también dándole puntual seguimiento porque creo que es importante que podamos tener y hablar ahora sí de un sistema estatal anticorrupción como tal. Estaremos muy al pendiente, auditor y integrantes del comité, estaremos dando muy puntual seguimiento, desde luego con el apoyo y el respaldo de cada uno de los que integra este órgano. Muchísimas gracias. 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 Yo agradezco el comentario. Sí, creo, lo discutíamos en la sesión previa. Sí, es muy necesario, es muy urgente
los tiempos nos están ganando, y yo, aprovechando esos tiempos y en virtud de que yo no conozco cuáles serán las intenciones ni las acciones que tomará la próxima titular del Poder Ejecutivo del Estado con respecto a quién habrá de llevar las riendas de la Contraloría del Estado, y que además es parte integrante de este comité coordinador y de la Junta de Gobierno, quisiera, si me lo permite, a reserva, insisto, de poderme equivocar, agradecer el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que ha tenido el contador Sergio Escalante como Contralor del Estado y como integrante de estos órganos de gobierno, y aprovechar que está la contadora Elizabeth Zúñiga, que además es la enlace de la Contraloría con esta Secretaría Ejecutiva y con este comité coordinador que hoy nos está distinguiendo como escucha, que sea su conducto para agradecerle al contador Escalante el tiempo, la dedicación, no solo en su calidad de integrante como Contralor del Estado de Aguascalientes, sino en su momento como auditor superior del Estado, que también ocupó un espacio, una silla, y que siempre y en todo momento hubo un apoyo y una reciprocidad para el trabajo. Le agradecemos mucho su tiempo, su colaboración, le deseamos mucho éxito, con independencia de lo que pueda ocurrir en los siguientes días. Esta sesión, si me lo permite, voy a decirlo, la presidenta instruyó que se celebrara hoy 23 de septiembre, una semana antes de lo que hacemos regularmente en las sesiones, a efecto de que pudiera él acompañarnos. Desafortunadamente por agenda no pudo estar, pero desde aquí pública y privadamente le agradecemos todos los esfuerzos que ha dado. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues igual, contadora Estanar, en nombre de este órgano colegiado, el agradecimiento al Contralor, deseándole el mejor de los éxitos en los proyectos futuros. Y la verdad, bueno, nos hubiera dado mucho gusto haberlo podido hacer de manera directa, pero bueno, sabemos que a través de su persona será como si fuese de esa manera. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues integrantes, agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión del Comité Coordinador, siendo las 12:33 horas del día 23 de septiembre del 2022. Les deseamos que tengan un excelente día y nuevamente de veras como presidenta agradecida con el tiempo que nos brindan cada uno de ustedes que integran este comité coordinador y agradecidas de que nos estén acompañando. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos, integrantes con derecho a voz y voto, con voz, contralores municipales. Como siempre, un agradecimiento puntual. Que tengan un extraordinario día y un maravilloso fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Esta semana.